Ahora vamos a ver cómo agregar un cuestionario en Lerdas. Al igual que con las lecciones y temas, si deseamos agregar un cuestionario, debemos irnos a la opción Editar el curso del cual deseamos agregar dicho cuestionario. Hacemos un clic en Editar, en este caso el curso Agricultura Regenerativa. Nos va a llevar a la opción de edición de ese curso, específicamente en la página del curso donde vemos el nombre, y nos vamos a la ficha creador. Allí recordemos que tenemos la estructura del curso con cada uno de los módulos y temas que se han creado. En este caso deseamos agregar el cuestionario dentro del módulo 1. Entonces abrimos el módulo 1, nos vamos al final de los temas que se han agregado dentro de ese módulo y allí nos ubicamos en la opción Nuevo cuestionario. Le colocamos el nombre al cuestionario, vamos a colocarle Evaluación del módulo 1. Hacemos un clic en Añadir cuestionario. Y ya tenemos el cuestionario agregado. Ahora debemos comenzar a agregarle las preguntas a ese cuestionario. Para agregar las preguntas, hacemos un clic en Editar, botón secundario del mouse, y seleccionamos la opción Abrir vínculo en una pestaña nueva. Esto con el fin que no me saque de la página activa, sino que me abra en una nueva pestaña la opción de comenzar a agregar preguntas. Entonces hacemos un clic. Vemos que allí me carga en una nueva pestaña y la pestaña activa se mantiene como está. Nos vamos a Creador y allí ya tenemos la opción de comenzar a agregar preguntas dentro del cuestionario que hemos creado, que lleva por nombre Evaluación del módulo. Las preguntas ya debemos tenerlas en un archivo de Word donde se han creado previamente cada una de las preguntas con sus respuestas y las respuestas correctas. Entonces vemos aquí, vamos a agregar una nueva pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es agregar una nomenclatura a la pregunta de ese curso. Cuando hablamos de nombre, se refiere a un código para esa pregunta que se debe diferenciar del resto de las preguntas, es decir, un código único para la pregunta. Yo recomiendo trabajar las nomenclaturas de las preguntas de las evaluaciones con el nombre del curso, número de módulo. Entonces, en este caso, estamos hablando del curso Agricultura Regenerativa. Entonces le colocamos las siglas AR, pertenece al módulo 1, M1, y el número de la pregunta, que sería pregunta 1. Entonces, esta sería la nomenclatura que se va a trabajar. Vamos a colocarlas aquí en el archivo donde estamos trabajando, donde tenemos las preguntas que se van a agregar, de manera que no se nos vaya a olvidar. Hacemos un clic en Añadir pregunta. Y ya tenemos la primera pregunta o el nombre de la primera pregunta de nuestro cuestionario. Este símbolo de advertencia me indica que aún no se ha agregado el enunciado de las preguntas ni las opciones de preguntas, es decir, que esta pregunta está incompleta. Entonces hacemos un clic en el icono de advertencia y allí me dice que el enunciado de la pregunta está vacío. Entonces vamos a colocar nuestra primera pregunta. Antes que nada, vamos a ver qué tipo de preguntas podemos trabajar dentro de nuestro cuestionario. Tenemos preguntas de respuesta única, tenemos preguntas de respuesta múltiple, donde puede tener más de una respuesta verdadera. Tenemos preguntas de ordenación, que me permite ordenar pasos a seguir, ordenar dentro de mi cuestionario. Esas son las tres preguntas que más se utilizan. Y si queremos trabajar una pregunta de verdadero o falso, vemos que aquí no aparece la opción, pero utilizamos respuesta única. Y entre las opciones de respuesta podemos trabajar las opciones verdadero o falso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar con una pregunta de respuesta única. Nos ubicamos aquí y tenemos que nuestra primera pregunta tiene una sola respuesta verdadera. Entonces colocamos el enunciado de la pregunta, que en este caso indica condición que se toma en cuenta al momento de seleccionar el sitio y se refiere a la dirección en la que corre el agua sobre el terreno.
Entonces la copiamos, nos vamos a enunciado y colocamos allí el enunciado de la pregunta. Le damos guardar. Ya tenemos el enunciado de la pregunta. Sin embargo, seguimos con la opción de advertencia porque faltan las respuestas. Entonces hacemos un clic en la primera opción de respuesta y colocamos la primera opción de las que ahí aparece. La primera opción de respuesta es tipo de suelo. La copiamos con control C o con botón secundario del mouse copiar y la pegamos aquí. Quitamos esa viñeta, la borramos y hacemos un clic en actualizar respuesta. Ya tenemos nuestra primera opción de respuesta. Para agregar el resto de las opciones de respuesta, hacemos un clic aquí en nueva respuesta y las vamos copiando. Añadir respuesta. Quitamos la viñeta. Añadir respuesta. Y la última, que es la correcta, la agregamos. Nueva respuesta y la agregamos. Añadir respuesta. ¿Cómo indicamos al sistema cuál es la respuesta correcta? Aquí tenemos unas opciones donde marcamos la respuesta correcta. Hacemos un clic en la última, que en este caso es la correcta. De igual manera, si alguna de las opciones de respuesta la queremos eliminar, aquí tenemos la opción de quitar y me elimina esa opción de respuesta. Vamos a quitar la primera, por ejemplo. Allí podemos observar que ya fue eliminada. Ok, una vez que hemos terminado de actualizar esta pregunta, podemos hacer un clic en actualizar de manera que actualice el cuestionario y vaya guardando cada uno de los cambios. Ya tenemos la primera pregunta. Si queremos agregar una nueva pregunta, vamos a trabajar ahora con una pregunta de verdadero o falso. Vamos a agregar, aquí hacemos un clic aquí en la opción nueva pregunta. Vamos a agregarla, a ver. Vamos a copiarnos aquí la nomenclatura para continuar con esa misma. Hacemos un clic en nueva pregunta. Copiamos la nomenclatura, seguimos con el curso Agricultura Regenerativa, módulo 1, pero esta vez estamos trabajando con la pregunta número 2. Hacemos un clic, añadir pregunta. Y vamos a agregar una pregunta de verdadero o falso. Por aquí tenemos una. Aquí está. Dice, si la tierra está muy blanda y húmeda, es señal de un suelo compactado, pero a través de un proceso de incorporación de compost se irá devolviendo la vida. Entonces copiamos el enunciado de esa pregunta. Donde dice la pregunta está vacía, lo pegamos, le damos guardar y vemos que la respuesta correcta es falso. Entonces, entre las opciones de respuesta, tenemos que la pregunta es de respuesta única. Hacemos aquí verdadero, la primera opción de respuesta, y falso, la segunda opción de respuesta. Nueva respuesta, falso. Como la respuesta correcta es falso, entonces hacemos un clic aquí en la opción correcto que pertenece a falso. Ya tenemos allí nuestra pregunta de verdadero o falso, que como bien lo vimos, no tiene la opción verdadero o falso entre las preguntas, pero la utilizamos como respuesta única. Ahora vamos a agregar una pregunta de respuestas múltiples. Hacemos un clic en nueva pregunta. Nos traemos la nomenclatura y ahorita lo que cambia es para pregunta 3. Hacemos un clic en añadir pregunta. Luego hacemos clic nuevamente en la opción de advertencia o de alerta. Un clic donde dice que la pregunta está vacía, esas letricas rojas que están allí. Y aquí tenemos una pregunta de opción múltiple, es decir, que tiene 3 respuestas correctas, como bien lo vemos allí. Bueno, llevamos el enunciado de la pregunta, dice, entre los elementos necesarios para remover la hierba y descompactar el suelo están. Entonces nos llevamos esto, le damos guardar. Y ahora nos llevamos las opciones de respuesta. Hacemos un clic en la primera que está allí
y nos llevamos la primera opción de respuesta, que es asadón. Le quitamos la viñeta. Actualizar respuesta. Nos llevamos la segunda opción de respuesta, que es pico en este caso. Le damos clic en nueva respuesta. Pegamos la opción que ya hemos copiado en nuestro portapapeles y hacemos un clic en añadir respuesta. Ya tenemos dos opciones de respuesta. Ahora nos llevamos la siguiente, que es tractor. Nueva respuesta, la pegamos, quitamos viñeta. También se puede quitar viñetas en el archivo de Word antes de comenzarla a copiar y pegar, y de esa manera no tenemos que estarlas quitando allá. Y por último, compost. Nueva respuesta, compost. Le decimos añadir respuesta y ya tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. De estas 4, las verdaderas son asadón, pico y compost, que son las que tenemos marcadas en negrita. Entonces le decimos, aquí tenemos la opción respuesta única, tenemos que cambiarlo para respuesta múltiple. Y fíjense que cuando cambian los círculos, cambian por cuadrados. Estos cuadritos me indican que más de una respuesta pueden ser correctas. Entonces sería asadón, le hacemos un clic para marcarla como correcta. Pico sería la siguiente, también le hacemos un clic en correcta y allí vemos que ya podemos tener 2 correctas. Y por último, compost. De igual manera la marcamos, es decir, que la única opción que es incorrecta es tractor. Ya una vez que hemos agregado la pregunta, hacemos un clic en actualizar, esto con el fin que me vaya guardando cada una de las preguntas del cuestionario. Y ya tenemos 3 tipos de preguntas. Tenemos una pregunta de respuesta única, tenemos una pregunta de verdadero o falso, que también es del tipo respuesta única, pero la utilizamos para trabajar verdadero o falso. Y tenemos una pregunta de respuesta múltiple. Vamos a ver una última opción, que es las preguntas de ordenación. Entonces agregamos aquí nueva pregunta. Agregamos la nomenclatura para el nombre de la pregunta, y en este caso es la pregunta número 4, añadir pregunta. Y por aquí tenemos unas preguntas de ordenación. Dice, ordena los pasos a seguir para llevar a cabo la técnica de compostaje residencial de torre o lasaña. Entonces lo copiamos. Estas preguntas de ordenación lo que me permite es ordenar pasos. Es decir, nosotros le colocamos los pasos de forma ordenada al sistema, y al momento en que le muestra la pregunta al estudiante se la va a mostrar de forma desordenada. Y el estudiante las debe ordenar. Entonces, vamos a ver, llevamos cada uno de los pasos, como les indico, se los vamos a presentar al sistema de forma ordenada. Lo primero que tenemos que hacer aquí es cambiar el tipo de pregunta, en este caso por ordenación, antes de comenzar a agregar las opciones de respuesta. Fíjense que ya las opciones de respuesta me va indicando que le coloque aquí cuál es la opción correcta para el primer orden. Entonces hacemos un clic aquí y le coloco la primera opción, la que va en el paso número 1 en este caso, y le decimos actualizar respuesta. Luego colocamos la siguiente. La copiamos con control C o con botón secundario del mouse. Y esta es el segundo orden de la opción, el segundo orden correcto. Le decimos nueva respuesta, buscamos el tercer orden para efectos de esa pregunta, añadir respuesta. Y así vamos copiando cada una de las opciones que se deben ordenar. Nueva respuesta, añadir respuesta. Bien, una vez que terminamos, ahí está, allí lo tenemos. Entonces aquí el sistema me está indicando que esta es la que va en el primer orden, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto y sexto. Allí tenemos esas preguntas. Si queremos ver cómo la visualiza el sistema,
Vamos a mostrarles cómo la visualizaría el sistema. Hacemos un clic en una vista previa, escritorio, previsualizar en nueva pestaña. Y aquí observamos el cuestionario, cómo lo vería el usuario. Hacemos un clic en empezar cuestionario. Entonces aquí podemos observar que esta pregunta es de opción única porque tienes un círculo para responder. Es decir, solamente me permite responder una opción. Solo tiene una opción correcta. Dice, condición que se toma en cuenta al momento de seleccionar el sitio. Entonces vamos a seleccionar una respuesta, tipo de suelo en este caso, y hacemos clic en siguiente y aparece la siguiente pregunta. Con el fin de facilitar las operaciones sin tener que apoyarse en la tierra y poder trabajar en ambos lados, el ancho ideal de las camas es de... Entonces vamos a seleccionar la respuesta. Esta también es de opción única. Esta que está aquí es de opción múltiple porque ya tienes un cuadrito que me indica que puede tener más de una respuesta correcta. Entre los elementos necesarios para remover la hierba y descompactar el suelo están azadón, pico y compost. Tractor no. Le decimos siguiente. Esta es una pregunta de verdadero o falso, pero recordemos que fue hecha con opción única. Si la tierra está muy blanda y húmeda, es señal de un suelo compactado, pero a través de un proceso de incorporación de compost se irá devolviendo la vida. Entonces seleccionamos en este caso falso. Y por aquí tenemos la pregunta de ordenación. Dice, ordene los pasos a seguir para llevar a cabo la técnica de compostaje residencial de torre o lasaña. Entonces nosotros podemos ordenar cada uno de esos pasos, nos aparece de forma desordenada y vamos organizando según el orden que nosotros consideramos. Una vez que ya tenemos los pasos ordenados, fíjense que la forma de ordenar es arrastrar y soltar, ¿verdad? Una vez que ya tenemos los pasos ordenados, podemos hacer un clic en siguiente. Esto es todo con respecto a la opción de agregar preguntas en nuestro cuestionario y visualizarla en la vista de usuario.